Bienvenidos a la presente cápsula de optimización. Esto lo haremos vía multiplicadores de Lagrange. El ejercicio que analizaremos dice encuentre el mínimo de la función x factor de y más e elevado a menos xy, sujeto a la función x más y igual a. Para hacer esto, partimos haciendo las derivadas parciales respecto de x y de y de la función a optimizar. En este caso nos queda y menos y factor de e elevado a menos xy. Tenemos entonces la regla de la suma y en el segundo caso tenemos la regla de la cadena. De manera análoga, calculamos la derivada de la función a optimizar respecto de y, nuestra derivada parcial, y sería similar a la anterior, pero ahora nos queda como x menos x por e elevado a menos xy. Bien, la derivada ahora de la función condicionante respecto de x sería exactamente 1, y de manera análoga, la derivada parcial de nuestra función condición respecto de y también es 1. Bien, entonces, tenemos en el primer lugar nuestra función y menos y por e elevado a menos xy, que eventualmente podríamos factorizar como y por 1 menos e elevado a menos xy. Y esto será igual entonces a lambda por, en este caso, por 1. Y de manera análoga, la segunda función, o respecto de la otra derivada parcial, que será también lambda por 1. Bien. Y nuestra tercera ecuación en juego sería la condición que dice que x más y es igual a 1. Este es nuestro sistema a resolver. Notemos entonces que si tipificamos la ecuación 1 y 2, ambas están igualadas a lambda. Entonces, si usamos el método de igualación, tenemos y menos y por e elevado a menos xy, que hemos dicho que es igual a factorizar como y factor de 1 menos e elevado a menos xy. Y al lado derecho, igualando, ¿cierto? 1 y 2, tendríamos x menos x por e elevado a menos xy, que de manera análoga lo podemos reescribir como x factor de 1 menos e elevado a menos xy. Bien, lo anterior entonces nos queda como y factor de 1 menos e elevado a menos xy menos x factor de 1 menos e elevado a menos xy. Esto es igual a 0. Pero tenemos un factor común que es 1 menos e elevado a menos xy, factor de y menos x, menos x. Esto igualado a 0. Desde aquí entonces tenemos que 1 menos e elevado a xy es 0, o bien y menos x es igual a 0. Bien, vamos a tipificar con 4 el primer elemento que nos apareció de la factorización, ecuación 4. Un segundo ahí. Bien, como 4
Entonces, vamos a considerar esta ecuación 4. Para que eso ocurra, es equivalente a tener que 1 es igual a e elevado a xy. Aplicando logaritmo natural en ambos lados o escribiendo en forma de logaritmos, tenemos que para eso ocurra el logaritmo natural de 1 es 0 y entonces me queda igual a xy. Aquí he cometido un error al parecer, estoy mirando que perdí efectivamente, cuando factoricé aquí arriba, perdí mi signo negativo del exponente del exponencial, lo vuelvo a escribir, ahí estoy, entonces esto sí, en esta parte sería, vamos a escribir de nuevo para que se note bien, menos xy, ya, teníamos un problema de transcripción. Entonces esto es igual a menos x por y. Bien, para que esto ocurra entonces tenemos que x es 0 o bien y es el 0. Bien, bajamos. Si x fuese 0, vamos a ir a reemplazar en la ecuación 3. En 3, si x es 0, en 3 obtenemos que y es igual a 1. Por lo tanto, nuestro primer crítico sería el 0,1. Ahora bien, si y fuese el 0, en 3, análogo al anterior, ¿cierto? Obtenemos que x es igual a 1. Así entonces nos queda el crítico 1,0. 1,0. Bien, nos devolvemos arriba. Teníamos ecuación 4 y aquí vamos a poner una nota para 5. De 5 vamos a observar que como y menos x es 0, nos queda que y es igual a x. En 3 obtendríamos, reemplazando y por x más x igual a 1. Esto es 2x igual a 1. Esto es x igual a 1/2. Y como y es igual a x, entonces obliga que y también sea 1/2. Así entonces tenemos el punto 1/2, 1/2. 1/2, 1/2. Bien, vamos ahora a la función a optimizar, sujeta a la condición, por cierto, que tiene que estar incluido estos críticos en el plano. Entonces tenemos f de 1,0, f de 1,0, vamos arriba, el primer sumando se anula y nos queda e elevado a 0, esto es 1. De manera análoga, al reemplazar el punto 0,1, tenemos como imagen 1 otra vez. Y ahora sí, vamos a necesitar calculadora, ¿cierto? Para tener la imagen al menos aproximada de 1/2, 1/2, que en nuestro caso sería 1/2 por 1/2, 1/4, más e elevado a menos 1/4, o 1 sobre la raíz cuarta de e. Un aproximado de esto, si usamos calculadora, sería algo así como 1,0
0,29, haciendo una aproximación. Con esa aproximación, y como nos piden el mínimo, encuentre el mínimo, entonces el mínimo es 1. El mínimo de la función, el mínimo de la función es 1, con la condición o sujeto, ¿cierto? Con la condición x más y igual a 1, es decir, que los puntos estén en ese plano. Y se alcanza, y se logra, en 2 puntos. Se logra en el 1,0 y 0,1. Bien, llega hasta aquí entonces esta cápsula de optimización, en este caso usando multiplicadores de Lagrange.